de hablar de que nos aparece esta nueva enfermedad, estamos en una fase de emergencia que nos exige actuar de forma inmediata, que nos exige cambiar nuestras prácticas y en este caso nuestras prácticas docentes. Es importante escuchar la experiencia del doctor Jorge Martínez y de la profesora Diana con relación a cómo las tecnologías en este momento nos pueden aportar para esos cambios metodológicos, para esos cambios de intervención, tanto en el aula como en las prácticas relacionadas con la formación de estudiantes, de enfermeras y enfermeros. Creo que lo que nos convoca a nosotros en este momento es un tema bastante importante que nos preocupa como docentes y que nos preocupa como estudiantes. Entonces, doy la bienvenida nuevamente al profesor Jorge Martínez para que nos comparta esas experiencias y cómo ha sido la trayectoria y los cambios inmediatos que se han generado a partir de la COVID-19. Muchas gracias, profesora Nieves. En verdad le quiero dar un agradecimiento muy especial al programa de enfermería de la Universidad Industrial de Santander, en especial a la profesora Clara Inés, que tuvo la gentileza de invitarme. En verdad, para nosotros, como profesores de la Fundación Universitaria Sanitas, es un placer poder compartir con profesores y con estudiantes de otras universidades, en este caso de la UIS. Tenemos unos afectos muy especiales. Con nosotros trabajan varios profesores egresados de allá y tenemos muchos planes de trabajo colaborativo con el programa de ustedes. A mí me gustaría pensar que vamos a hacer una actividad interactiva. Vamos a empezar contándoles algunas cosas de lo que nosotros tenemos hoy construido en nuestro programa con el trabajo con los profesores del programa de enfermería, del centro de simulación y un poco lo que hemos venido trabajando para compartírselos y dejarles algunos mensajes, pero el primero y el más importante es que nos ponemos en disposición de colaborar, de trabajar con los profesores y estudiantes de los diferentes programas. Voy a empezar, a mí me parece una buena estrategia empezar siempre con preguntas que los inviten a ustedes a reflexionar, porque a mí me hacen reflexionar y son las preguntas que nos mueven a nosotros en el programa como docentes. Una que me parece fundamental porque tal vez hoy en día se está cuestionando o se está replanteando y para nosotros es fundamental. ¿Cómo es el enfermero que se necesita hoy en día? Las condiciones de la atención en salud, del cuidado de la salud en general han venido cambiando desde hace varios años, pero en los últimos meses han cambiado dramáticamente por la llegada de la emergencia y yo creo que es momento, y lo estamos discutiendo así en la Asociación de Facultades, en las comisiones que estamos trabajando, es momento de discutir, replantear, porque probablemente hay suficiente evidencia que las necesidades que hay sobre el perfil del profesional de enfermería para desempeñarse en este nuevo contexto es un poco diferente. Y intentaremos hablar un poco sobre eso. Adicionalmente, nos estamos replanteando todo, incluyendo cómo es el proceso de formación. Creo que todos, la mayoría, de pronto yo soy el más antiguo de todos los profesores presentes, venimos de un esquema de formación tradicional, estamos acostumbrados a una práctica docente ya establecida y es muy probable que esa práctica docente debamos repensarla, discutirla y tal vez replantearla. Y eso tiene que ver como, entre otras cosas, sobre cómo sucede el proceso de enseñanza-aprendizaje.
en algún otro contexto yo decía, para efectos prácticos, entender el aprendizaje cuando uno es docente es algo así como entender la fisiología cuando uno va a cuidar a un paciente. Y a ninguno de nosotros se nos ocurriría intentar atender a una persona, a un paciente, sin saber fisiología. Y yo pienso que no debería ocurrírsenos mucho intentar hacer educación, docencia, sin entender la fisiología que es el aprendizaje. Hoy día hay otras implicaciones que nos vienen cambiando la realidad, las implicaciones de la enfermedad, de la emergencia sanitaria, pero también implicaciones éticas y legales que vienen acumulándose desde hace algunos años y que tal vez es un momento de involucrar en la discusión. Y eso inevitablemente termina en que nos tenemos que preguntar es cómo pensamos que debe ser el profesor de hoy y un poco el estudiante de enfermería de hoy. Quiero arrancar por una reflexión general. Siempre hacer contexto es muy valioso y esto que les estoy mostrando rápidamente es un índice internacional que está establecido por la Organización Mundial de la Salud que habla sobre cómo se sabe si un país está evolucionando en la incorporación de tecnología. El que ven a la izquierda es el ranking del año 2015 que compara Colombia con el año 2010 y muestra cómo mejoramos en el ranking y pasamos del puesto 83 al puesto 75, lo cual quiere decir que subimos nuestro índice, que es un índice sobre 10, que estaba muy bajito en 3.9 y subió a 5.3 en el 2015. Este índice mide el acceso a la tecnología, el uso de la tecnología y las habilidades de las personas para manejar la tecnología. Nos iba bien en las habilidades, no tan bien en el uso y más o menos en el acceso. El último reporte que se conoce de este índice es del 2017, que compara y nos vuelve a bajar al puesto 84. Si recuerdan, estábamos en el 83 en el 2010 y bajamos al 84 en el 2017. Mantenemos el mismo índice de 5.3, que es sobre 10. El acceso en el país se ha mantenido y que se mantenga estable el acceso no es bueno porque debería estar creciendo y por eso hemos perdido tantos puestos en el ranking. El uso de la tecnología se ha mantenido muy estable y lo mismo no es bueno, pero algo que preocupa mucho es que las habilidades de las personas para el manejo de la tecnología ha desmejorado. Y esto es preocupante y esto, digamos que involucra o toca a las instituciones de educación. Por otro lado, creo que este momento histórico que estamos viviendo nos hace repensar sobre cómo es ese profesional que se necesita hoy en día. Y algunos veníamos hablando sobre esto, pero creo que hoy día para todos ya es mucho más claro. La evidencia nos está mostrando que es necesario que los profesionales de enfermería asuman un rol diferente, participen de otra manera, se involucren en los ajustes que están teniendo los modelos de atención en salud y estos tienen que ver con la incorporación de la tecnología para el cuidado de la salud, que venía haciéndose de manera lenta, demasiado lenta tal vez, y que ahora súbitamente se volvió protagónica y ha crecido. Algunos dicen que algo así como un 900% el uso de la tecnología en el cuidado de la salud. Y ya, digamos que casi no se discute la conveniencia de utilizar porque tal vez es la única opción que nos deja la emergencia actual. Hay muchas experiencias ya antiguas, nosotros venimos revisando este tema desde el 2014 y ya hay programas formales, hay universidades que lo han venido tomando muy en serio, la experiencia de la Universidad de San Diego con un programa de entrenamiento especialmente para enfermería que los prepara a los enfermeros de esa universidad para abordar la atención de los pacientes mediado por tecnología. Y los reportes más recientes de esta emergencia muestran que las enfermeras, y yo no sé si con la suficiente preparación o no, pero han venido asumiendo un rol muy importante y se habla de un rol determinante en
en el éxito que están teniendo las estrategias basadas en tecnología para el cuidado de la salud. No quiero detenerme en esto, hay muchas publicaciones que si alguien está interesado las podemos compartir con mucho gusto, muchas publicaciones sobre el rol de enfermería en el cuidado de la salud mediado por tecnología. El e-health es un movimiento mundial ya viejo, pero que ha venido tocando específicamente la enfermería. Quiero mencionarles este estudio porque me parece muy interesante y muestra que hicieron un análisis y aproximadamente el 60% del tiempo de las enfermeras se gasta en diligenciar registros y solamente un 15% del total del tiempo de los enfermeros lo gastan en el cuidado directo de las personas. Y esto, digamos que le abre una oportunidad y una conveniencia a la tecnología porque la tecnología llega a disminuir el tiempo que los profesionales gastan en hacer cosas que los alejan de los pacientes. Como les decía, es un cambio que está en curso, que pensamos que hace tiempo que empezó. Estas son publicaciones viejas del 2015, 16 y 17, pero que hoy día casi son indiscutibles y nos retan a todos, a los enfermeros, pero también a los profesores. ¿Qué debería cambiar desde nuestra perspectiva? Primero, deberían cambiar los perfiles y eso nos afecta a los programas, a los profesores, a los que diseñamos los planes de estudio, y es que si el enfermero egresado se va a tener que enfrentar a un contexto diferente que le obliga a saber de tecnología para el cuidado, pues la universidad debería ayudar a preparar a esos estudiantes y eso implicará necesariamente un ajuste de los planes de estudio y en general del abordaje curricular. Pero también deben cambiar los roles y los perfiles de los docentes, porque es imposible pues, modificar el currículo sin modificar el perfil docente. Entonces, los docentes, para poder enseñar con tecnología y para poder enseñar para el cuidado con tecnología, pues necesitarán tener unas condiciones a características diferentes que ahora vamos a mirar. Pero esto también afecta a los estudiantes. Los estudiantes deben digamos que formarse en tecnología y con tecnología, para que estos egresados puedan dar respuesta a los nuevos modelos de atención en salud, todo esto en el marco de una nueva realidad que estamos empezando a definir apenas. Nosotros no somos ningunos iluminados, pero nuestro modelo de enseñanza en la universidad, que ya cumple 15 años, nació así. Nuestro modelo de enseñanza es ABP, otro día, si quieren, hablamos del ABP, pero que sea en ABP tiene unas implicaciones y es que trabajamos desde que nació la universidad con muchísima simulación. Todos los semestres, todos los estudiantes van al centro de simulación. Hacemos mucho énfasis en humanismo, pero miren que con integración de la tecnología, el uso de la tecnología, digamos que por azar o por alguna razón, se implantó y es orgánico para nosotros y creo que eso ha podido ser una ventaja el día de hoy o en este momento. ¿Cómo lo reflejamos? No los quiero aburrir con pedagogía, que es mi pasión. Sin embargo, esto tiene toda una estructura científica, pedagógica detrás, y es que sabemos que los estudiantes en este contexto y en la educación distante o mediada por tecnología necesitan unas habilidades de autonomía y de autorregulación y es importante que nosotros como docentes sepamos qué es eso, cómo se trabaja, cómo se evalúa y cómo se le ayuda a un estudiante a desarrollar autonomía. Cómo podemos nosotros, conociendo a nuestros estudiantes, ajustar, cómo podemos y cómo debemos ajustar nuestras estrategias de enseñanza en función de las características de nuestros grupos, de nuestros estudiantes. Cómo reconociendo los estilos de los estudiantes podemos ayudar a que ellos resuelvan las debilidades que el estilo les genera y puedan tener, digamos que similares oportunidades para alcanzar los propósitos de formación. Cómo la ayuda que da la universidad o el programa en este caso, o los docentes en este caso, debe ser adaptativa, no puede ser una fórmula mágica, así como en la salud no hay una receta mágica que le sirva a todos los pacientes.
En educación tampoco hay recetas mágicas que le sirvan a todos los estudiantes y el soporte tiene que ser adaptativo. Y todo esto dentro de un ciclo virtuoso de ajuste y de mejoramiento continuo. Nosotros tenemos una concepción que es una concepción vieja sobre el conocimiento, porque cada vez que nos planteamos, ¿será que lo estamos haciendo bien? ¿Será que eso que hacemos sí sirve? ¿Será que educarnos a través de una plataforma sí sirve? ¿Cuándo sirve? ¿Cuándo no sirve? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? Y yo creo que sirve mucho tener claro qué es, cómo se compone, qué hay por dentro de una competencia. Y es que es muy sencillo el concepto, las competencias se construyen por la suma de 3 niveles de conocimientos. El nivel básico, que es el nivel declarativo, que tiene que ver con el conocimiento conceptual, cuántas moléculas de ATP genera el ciclo de Krebs, pues eso es un conocimiento conceptual que se debe aprender de una manera, de cierta manera, y que muchas veces depende de la memoria. Pero resulta que la competencia involucra otros niveles, por ejemplo, el procedimental. Yo siempre pongo el ejemplo de yo necesito saber cuál es la anatomía del corazón. Claro, eso es conocimiento declarativo, cuántas cámaras tiene, cómo se llaman las válvulas, cómo funciona el ciclo eléctrico, eso es conocimiento conceptual. Pero luego, como eso no me sirve mucho, si yo no lo utilizo para atender pacientes, deberé aprender cómo se examina un corazón. Y ahí se involucra el procedimiento. Y ahí es donde se vuelve relevante la simulación o la práctica clínica. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y el tercer nivel es el condicional. O sea, yo ya sé cómo funciona el corazón. Yo ya sé cómo se examina un corazón, cómo se hace un examen cardíaco. Ahora, ¿cuándo y cómo yo uso ese conocimiento en el contexto de un problema? Un paciente que llega con dolor precordial, ¿debería hacerle un examen de corazón? ¿Debería buscarle ruidos agregados? El condicional envuelve todos los demás y es el que finalmente determina el logro de las competencias. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a ser profesor, ¿no? Desde el siglo pasado, para ser profesor de una profesión cualquiera, pero en este caso de enfermería, lo único que se necesitaba era ser enfermero, saber de enfermería, estudiar enfermería, y eso era suficiente. Y el modelo de educación en ese momento se basaba en profesores expertos en el contenido, pero no más sino eso. A partir del nuevo siglo, más o menos a inicios de este siglo, en el 2002, 2004, aparecen unas propuestas teóricas de algunos estudiosos que dicen, para lograr buenos niveles de aprendizaje en los estudiantes no es suficiente con que tengamos profesores expertos en el contenido, porque la educación es una ciencia, tiene un cuerpo de conocimiento propio y es necesario saber de educación, saber de pedagogía específica para la disciplina, porque eso es lo que va a determinar que las personas aprendan. Y un buen profesor es buen profesor si logra que sus estudiantes aprendan, no si hace buenas demostraciones de lo que sabe. Ese conocimiento pedagógico se vuelve determinante, tan importante como el conocimiento de la disciplina. Y eso ya fue un cambio importante en el concepto. Pero este modelo de profesor 2.0 sigue evolucionando y los mismos autores, Mishra y Kohler, proponen el modelo que hoy día está vigente en la educación universitaria, y es que para ser buen docente hoy en día, y creo que la realidad nos está mostrando que es así, debemos ser expertos en el contenido, expertos en la pedagogía para enseñar ese contenido. Recordemos que la pedagogía para enseñar enfermería puede ser diferente, es diferente a la pedagogía para enseñar ingeniería. Y luego aparece la tecnología y yo tengo que saber cuál es la tecnología en enfermería, pero más aún, cuál es la tecnología para enseñar enfermería. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las estrategias que se usan y que logran mejores niveles de aprendizaje? Y es por la intersección de estos tres tipos de conocimiento que se genera hoy día lo que se denomina el perfil
TPACK, que es el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. En resumen, un profesor que competente en el siglo XXI debería tener estos 3 niveles de conocimiento de manera equilibrada, siempre en el marco de algún modelo pedagógico. En el caso de nosotros, el modelo pedagógico es el ABP y podría ser otro, pero digamos que los 3 elementos básicos son permanentes. Esto se volvió tan importante que en la Comunidad Europea a inicios de este siglo se pusieron en la tarea, ellos son muy juiciosos y además se coordinan, y propusieron cuáles serían las 8 competencias que todos los profesionales deberían tener en el siglo XXI y específicamente en los docentes. Se hizo una aproximación y en esta se encontró que la competencia número 4, y no vamos a hablar de las otras, es la competencia digital. Más aún, hicieron un trabajo muy importante que ha sido el referente mundial para los profesores universitarios, y es que definieron cuáles son las competencias o cómo es esa competencia digital docente en un profesor del siglo XXI. Esas competencias digitales que deben tener los profesores son las que hoy en día necesitamos para poder enfrentar esta emergencia y poder salir adelante con procesos de educación de buena calidad. Por supuesto, este planteamiento de la Comunidad Europea fue prácticamente copiado para Latinoamérica y hoy en día infiltra nuestro plan decenal de educación. O sea, el marco normativo y regulatorio de esta propuesta está muy claro. Ahora, ¿qué es eso de educar con tecnología? Muchas veces las personas piensan que usar tecnología en educación significa usar muchas aplicaciones o usar muchos equipos, dispositivos, computadores, proyectores, aulas virtuales. Y hoy día se sabe que incorporar la tecnología en la educación es mucho más allá, porque si no tenemos claro cuáles son los problemas pedagógicos, seguramente vamos a hacer un mal uso de la tecnología. Hay muchísimos recursos tecnológicos y si no tenemos claro y si no nos esforzamos en aclarar cuál es la necesidad pedagógica, vamos probablemente a desperdiciar los recursos. ¿Cómo hacemos esto? La cosa es, digamos que más de nivel cultural. Tenemos que desarrollar, tanto profesores como estudiantes, algo que se llama el pensamiento tecnológico. ¿Eso en qué consiste? En que cada que tengamos un problema, se nos ocurra una solución tecnológica. Eso tiene que ser orgánico. No puede ser insertado a las malas, sino tiene que ser fluido. Entonces, hoy día nuestro problema, ¿cuál es? Estamos distantes de los estudiantes, no podemos reunirnos presencialmente con ellos, debemos mantener el logro del aprendizaje, debemos promover el desarrollo de las competencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que tengo un estudiante que tiene estas características, entonces se va aclarando la necesidad pedagógica y ahí vienen apareciendo los otros componentes que son el recurso humano. Como profesores tenemos la obligación de estar formados en el uso de la tecnología para educar. Ya no es una opción, sino es como una condición, pero las instituciones se tienen que preocupar en los recursos y eso casi siempre significa plata. A todo este contexto complejo se suman unas nuevas condicionantes que vienen desde hace años discutiéndose, pero que hoy día se vuelven más relevantes. Y es que nosotros aprendemos y pues estamos acostumbrados a eso y nos suena natural, pero como el contexto viene cambiando, digamos que la forma en que se aprendía tradicionalmente debe ir cambiando. Hoy día, las instituciones, las personas y las leyes protegen a los pacientes y los protegen más, y eso está muy bien que lo hagan. La información de los pacientes y la privacidad de los pacientes ya no es tan abierta como fue cuando nosotros aprendimos. Hoy día los pacientes siempre la han tenido, pero hoy día la ejercen más, tienen la autonomía de aceptar o de rechazar. O sea, el virus nos sacó de las clínicas, pero también los pacientes nos sacan de las habitaciones porque el paciente hoy día tiene la posibilidad de rehusarse, y yo no sé
si nosotros lo haríamos, cada uno se hace la pregunta, si yo estoy hospitalizado, me gustaría que me atienda un estudiante, un practicante o un especialista o un profesional. Y también aparece un componente nuevo hoy en día en esta discusión y es la autonomía de los estudiantes. Ustedes han visto por todos lados que los estudiantes, para poder regresar, nosotros tenemos internos y residentes en este momento rotando en las clínicas y hemos tenido que pedirles su autorización para rotar. Si ellos no quieren, no los podemos obligar. O sea, los estudiantes se pueden rehusar a no asistir a condiciones que pueden ser riesgosas de prácticas de aprendizaje. Y como institución, ¿eso a qué nos lleva? A que tenemos que generar alternativas para estos estudiantes porque tienen un antecedente de salud que los pone en riesgo o porque su familia tiene riesgo o porque sencillamente tienen miedo a la enfermedad y a morir. Tenemos como institución la obligación de darles opciones para que ellos puedan continuar con sus procesos de aprendizaje y de formación sin correr riesgos. Y eso nos pone un reto adicional y es cómo vamos a hacer con los estudiantes que no quieren o que no pueden o los que hoy día no nos dejan llevar a los escenarios de práctica. Adicionalmente, se está discutiendo mucho sobre la seguridad de los profesores y la seguridad de los estudiantes, al tiempo que hablamos de la seguridad de los pacientes. La práctica formativa no puede poner en riesgo la seguridad de nadie y esto inevitablemente va a terminar en que la forma en que hacíamos las prácticas seguramente va a cambiar, habrá más limitaciones, habrá más condicionantes y tendremos que ir fortaleciendo otras estrategias para alcanzar las competencias y reemplazar prácticas formativas. Y por supuesto, pues todas las implicaciones éticas y legales de aprender y de cometer errores con las personas. Brevemente les voy a contar lo que hacemos nosotros coherentes con ese planteamiento en la preparación de los profesores. Tenemos un programa que debemos aceptarlo públicamente, no se nos ocurrió a nosotros. Básicamente lo que hicimos fue entrenarnos de acuerdo al modelo europeo de competencias digital de los profesores y construimos un propio proceso de formación que sigue las recomendaciones de la Comunidad Europea y lo venimos haciendo hace varios años con nuestros profesores. También entendemos que nuestros estudiantes han cambiado, no solo ahora con la pandemia, sino desde antes. Desde antes, el tercer riñón de los estudiantes es el móvil y si nosotros no entendemos que eso es una realidad, pues vamos a terminar peleando contra el móvil del estudiante. Para eso desarrollamos también un proceso de formación que es muy parecido y por eso la explicación sirve para ambos, de entrenamiento de los estudiantes en competencia digital. Recuerden que hablamos de cambio en los profesores, pero también cambio en los estudiantes para la nueva realidad. Rápidamente mencionamos de qué se trata el entrenamiento en competencia digital. Ya decíamos que nos orientamos por el modelo TPACK, que necesitamos conocimiento del contenido, entonces todos los profesores tienen que saber de lo que enseñan. Que necesitamos conocimiento pedagógico, entonces ayudamos a los profes a que desarrollen o que vengan con un programa ya formal. Y en términos de conocimiento tecnológico trabajamos 5 dimensiones. Obviamente la regulación y el marco normativo que ya les conté, pero estas 5 dimensiones que son las que los profesores debemos dominar, las vamos a revisar rápidamente. La cognitiva tecnológica, el manejo de la información, la comunicación, elaboración de contenidos y seguridad. La primera, la cognitiva tecnológica, ¿de qué se trata? Lo he venido diciendo varias veces. Tenemos que tener la capacidad de identificar cuáles son los problemas pedagógicos que tenemos, cada circunstancia es diferente, y a partir de eso planear soluciones basadas en tecnología. No vamos a tener soluciones preestablecidas. Vamos a analizar el problema y vamos a plantear una solución. Para poder plantear una solución basada en tecnología, yo tengo que saber, 1, sobre dispositivos. Tenemos que saber sobre dispositivos, por supuesto, pero en el contexto de un problema claro pedagógico. 2, tenemos que tener habilidades. ¿En qué? En el manejo de los equipos y en el manejo del software y de las aplicaciones, por supuesto. Pero además tenemos que ser capaces de autogestionar nuestro propio conocimiento. Esto no es estático, esto se mueve muchísimo. Y tiene esto una consecuencia y es que lo que nosotros sabemos de esto, de cómo
plantear soluciones tecnológicas se refleja directamente en nuestros estudiantes. Respecto al manejo de la información, hoy en día los estudiantes están a merced del Internet y si no se entrenan, pero nosotros, profesores también, si no nos entrenamos en cómo evaluar la información, hemos aprendido a buscar en bases de datos y eso más o menos lo manejamos. Pero, y toda la información gris y lo que encontramos en Google y lo que los estudiantes buscan en Google, necesitamos que ellos desarrollen la habilidad de curar la información y de evaluar cuál es el contenido que les sirve verdaderamente y cuál no. Para esto implica gestionar el contenido. O sea, si yo encuentro una información, yo tengo que saber cómo guardarla, cómo compartirla, cómo a partir de ella crear, cómo almacenar, cómo tener en cuenta los derechos de autor. Ojo con esto, que es una cosa que nos tiene muy preocupados, y es que los estudiantes en muchos casos, pero también los profesores, piensan que todo lo que está en Internet es libre y entonces cogen las fotos que encuentran, cogen los contenidos que encuentran, se apropian de ellos, los usan sin tener permiso, y aquí en competencia digital se trabaja mucho el reconocimiento y el respeto por los derechos de autor. Por otro lado, la creación de contenidos. Tenemos que entender que la educación ahora es bidireccional y esto implica que no es como antes discursiva, unidireccional, sino que requiere la interacción, y esa interacción está mediada por nuevos alfabetos. Antes solo nos manejábamos por textos, los libros, los artículos, pero resulta que hoy día hay otros alfabetos, los alfabetos múltiples, que incluyen el audio, el video, los gráficos, las animaciones, las infografías. El tema de seguridad en la red. También es importante que docentes y estudiantes estén bien entrenados en cuidar su seguridad cuando interactúan en la red. Esto quiere decir comportamiento, y no vamos a hacer énfasis porque podríamos hablar mucho sobre eso, la ciudadanía digital y la responsabilidad. Cuando yo subo fotos de mi fiesta de anoche, tengo que entender que eso va a quedarse ahí para toda la vida, y mi comportamiento en las redes tiene que tener unas condiciones similares a las del comportamiento en la casa o en la universidad. Por otro lado, tenemos que entrenar a las personas en cuidar su información, cuidar sus datos personales, sus datos profesionales, cuidar los dispositivos que usa, pero cuidar su salud. Hoy día todos estamos siendo víctimas de tener que trabajar 10 o 12 horas al día frente a una pantalla, y todo lo que tiene que ver con la salud en el uso de la tecnología es algo en lo que nosotros como profesores tenemos que entrenarnos y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. Y por supuesto todo lo que es la seguridad en la red, el ciberacoso y el engaño, que están muy populares. Veníamos trabajando todo eso como algún día lo vamos a usar o algún día se va a volver muy importante. Pues resulta que llegó una infección que nos está diciendo ya, tocó ya, esto se volvió importante ya, y se pasa, a partir de mañana se pasa a usar la tecnología. Entonces, rápidamente, porque la profesora Diana les va a contar una experiencia puntual, yo les quiero contar un poco lo que nosotros hemos hecho, por si de pronto les sirve, por si de pronto les parece útil. Cuando van a utilizar tecnología en educación, sobre todo a nivel universitario, tienen que mirar lo que nosotros hemos llamado los aspectos críticos. Y es que hay muchos aspectos que están involucrados. ¿Qué aplicaciones vamos a usar? ¿Cómo funciona nuestra aula virtual? ¿Tenemos una aula virtual? Si no la tenemos, es buen momento de hacerla. Si ya la tenemos, ¿cómo la podemos mejorar? ¿Cuáles aplicaciones estamos usando que ya sepamos que funciona bien? ¿Tenemos claro cuál es nuestro sistema de información? ¿Cómo funciona? ¿Nuestros profesores están entrenados? ¿Nuestras redes? ¿Nuestras conexiones? Todo eso termina siendo determinante. El aula virtual, no vamos a hacer énfasis sobre eso. Ustedes ya conocen mucho sobre Moodle y otras aulas virtuales. Las bases de datos. Yo les tengo un dato ahí. Este dato es antes de la pandemia. Nuestros estudiantes, antes de la pandemia, estaban consultando 87% de las consultas bibliográficas, las hacían de forma online. O sea, iban a la biblioteca, pero a trabajar en un computador.
y es muy poco y sigue siendo muy poco la necesidad. Nosotros les ofrecimos en la pandemia, les ofrecemos un servicio de préstamo de libros. Ellos pueden pedir un libro y se les envía, pero la verdad es que no usan mucho el servicio y hacen todo por consulta. Entonces las bases de datos se vuelven fundamentales. Todas las aplicaciones que nosotros hemos usado tradicionalmente, que son producto del trabajo colaborativo, se vuelven fundamentales y hay que apoyarnos en ellas y hay que seguir trabajando con ellas porque ya han demostrado que sirven. Ahora, tenemos que abrirnos a otras aplicaciones y es que hay muchas aplicaciones de uso libre. Debo decirles que en la asociación estamos trabajando en la creación de un portafolio de aplicaciones que los profesores de todas las universidades del país puedan consultar y que se les explique más o menos cómo funcionan y cuándo usarlas. Estamos trabajando, ya empezamos a trabajar en esa propuesta y esperamos tenerla pronto. Aquí algunos ejemplos, estas son aplicaciones gratuitas que estamos usando y que usamos desde hace años y que nos han funcionado bien para utilizar videos, para hacer entrenamiento, pero también para hacer evaluaciones. Ponemos un video, los estudiantes tienen que responder unas preguntas, podemos controlar si los estudiantes vieron el video o no y cómo respondieron las preguntas. Pero cada sesión tiene una aplicación útil. En sesiones grupales, en las lluvias de ideas, una aplicación como Padlet resulta fundamental y nos ha permitido desarrollar talleres de medicamentos, exploración de preconceptos de cualquier tema. Hay aplicaciones que ya conocíamos que tienen un componente adicional y es que la educación no tiene por qué ser aburrida. Y toda la teoría de la gamificación se aplica muy bien en la tecnología o en la mediación tecnológica. Si pueden recurrir a aplicaciones gamificadas es lo ideal porque es divertido, el estudiante la pasa bien, se motiva, se implica y termina aprendiendo más. Todas estas aplicaciones las hemos usado, son muy buenas, están diseñadas y son de uso libre. Han salido nuevas aplicaciones con la emergencia. Esta es una de las que hemos usado desde hace unos meses. Se las podemos compartir, les podemos compartir la experiencia que hemos tenido. Nos ha ido bien en general. Tiene unos apartes especiales para enfermería. Ustedes pueden usar los casos que están ahí o pueden usar casos propios. Ustedes crean el caso y lo suben. Este es un caso que subió una profesora de nosotros que la utiliza para evaluar o lo utiliza para la reflexión con los estudiantes. Cualquier tema es susceptible de ser trabajado en estas aplicaciones. No peleen con el tercer riñón de los estudiantes. Úsenlo para el beneficio del proceso de aprendizaje. El móvil es una ayuda divertida para aprender muchas cosas. Hay aplicaciones de todo tipo. Estas son más integrales del manejo del paciente, de toma de decisiones. Acuérdense que toma de decisiones es conocimiento condicional, que es el más grande y el más importante. Hay otras algunas que están en inglés y un poco se aprovecha para practicar el segundo idioma. Este permite crear un caso, permite que la enfermera cumpla un rol, el médico cumple un rol, la usamos tanto en medicina como en enfermería. Y viene el tema de la evaluación. La tecnología, nosotros la entendemos como una oportunidad para mejorar la justicia y la equidad en la evaluación. Muchas veces la evaluación penaliza ciertos estilos de aprendizaje de los estudiantes y favorece a algunos otros. Este meme siempre lo uso yo para que reflexionemos sobre si los métodos de evaluación que usamos nosotros verdaderamente le dan a todos la misma oportunidad o privilegian a algunos de nuestros estudiantes y por eso siempre los mismos les va bien. Usen las herramientas que ya conocen, exploren las aulas virtuales. Nosotros hemos aprendido mucho en estos días explorando el aula virtual de nosotros que es Moodle y hemos encontrado cosas muy valiosas que trae la aplicación que nosotros la verdad estábamos subutilizando. Pero si quieren pueden crear. Este es un diseño propio que hicimos nosotros, lo llamamos el caso integrativo digital y lo que hacemos es, como evaluación integrativa al final de un periodo, les proponemos a los estudiantes un esquema de evaluación que tiene todo. Le decimos al estudiante cuáles son las competencias que vamos a evaluar y los profesores y todos la tenemos clara. Y hacemos que el recorrido sea un poco interesante.
ellos escogen su avatar, le presentamos el caso, como nosotros trabajamos por problemas, siempre usamos problemas, le hacemos claro cuáles son las disciplinas que tienen que ver con este problema, nosotros hacemos currículo integrado y luego le planteamos el examen, y el examen muchas veces tiene tareas de un estilo o de otro. Hay muchas formas de evaluar competencias por vía tecnológica, como la elaboración de videos, como la evaluación de infografías, como muchos recursos digitales se pueden utilizar para evaluar competencias a través de tecnología. Y luego viene la simulación. Como tenemos todo lo que ya les contaba sobre las prácticas formativas presenciales en las clínicas, la simulación, que ya era muy importante, se vuelve mucho más importante a partir de esta nueva realidad. Y es que nos esforzábamos en tener condiciones y características con equipos y con simuladores de alta fidelidad, pero ahora el reto es mayor. Tenemos que diseñarlo en condiciones seguras para los estudiantes y estamos trabajando en eso. Protocolos de distanciamiento, cómo vamos a hacer la práctica, cómo es la interacción, los recursos. Inevitablemente, usar simulación implica recursos y los recursos algunas veces son costosos, pero nosotros podemos demostrar la necesidad, y ahora en estos momentos en que las prácticas formativas se vuelven complicadas, la simulación juega un papel muy importante, esto en la opinión de todos, digamos que las personas que han estudiado. ¿El reto cuál es? No solamente es crear escenarios de simulación, es que si yo ya no puedo llevar estudiantes a las unidades de cuidado intensivo, entre otras porque no sé si deberían ir allá o si lo que aprenden allá verdaderamente es lo más importante para un enfermero general, pero si vamos a tener que quitar algunas de las prácticas o reemplazar algunas de las prácticas que tradicionalmente hemos hecho, como urgencias, como UCI, como sala de partos, porque es muy riesgoso para los estudiantes, pues tenemos que ofrecer unos contextos realísticos en todos los sentidos, no solo en que haya todo lo que hay en una unidad de cuidado intensivo, sino que la vivencia y la experiencia sean similares a las de una unidad de cuidado intensivo. Debemos ser capaces de simular el estrés, la angustia y todo lo que yo les decía a mis profesores. Si hay un olor característico en la UCI, debemos intentar simularlo para que el estudiante se sienta como si estuviera en la UCI. Y lo otro es pues que todo cambia. Todos nosotros aprendimos anatomía con cadáveres y eso cada día se usa menos. La anatomía en este contexto se está haciendo con anatomía digital y lo tenemos que empezar a incorporar. Hay muchos escenarios y la verdad es que hay mucha tecnología en simulación que facilita mucho que los estudiantes desarrollen prácticas en contexto. La relación que tenemos con nuestras instituciones es muy fuerte, estamos muy orgullosos de esa relación, trabajamos muy en equipo, ellos nos apoyan mucho y nosotros tenemos la responsabilidad de apoyarlos. La simulación que tiene la universidad está para el servicio de las instituciones. Nosotros en esta relación aportamos lo que nosotros tenemos, la capacidad de los equipos, la ayuda en la elaboración de un material y los profesores de las instituciones nos enseñan. Esto es una relación simbiótica que hemos tratado de mantener y que no se rompa con la emergencia. En verdad estamos muy, muy orgullosos de la relación que tenemos con las instituciones y pienso que es algo que todos los programas deberíamos trabajar porque al final esto es un beneficio tanto para la institución como para nosotros y para nuestros estudiantes. Y lo último que les quería contar es la teleasistencia, la telesalud y la participación de los estudiantes de enfermería en los programas de telesalud. Es una realidad, nosotros nos arriesgamos en la EPS con la que trabajamos, que es Sanitas, se inició de manera temprana el programa de telesalud. Ya se venía desarrollando, pero en estos días creció muchísimo y nosotros nos involucramos. Hemos venido participando en 3 diferentes modalidades. No vamos a hacer mucho detalle, pero en todo lo que es seguimiento a paciente crónico que está un poco comprometido por esta emergencia, que están un poco abandonados, se le está haciendo seguimiento por
por llamadas, videollamadas o llamadas telefónicas, con todo un formato y con toda una preparación que hemos hecho muy detallada. El efecto que hemos tenido es muy bueno, hemos tenido muy buena evaluación de las directivas y de los pacientes, entonces estamos ilusionados con eso. Pero esto va mucho más allá. Estamos participando en programas de salud comunitaria con la Secretaría de Distrital de Integración Social a través de plataformas y nos ha ido muy bien. Todo esto es importante dentro de un proceso pedagógico. Nuestros estudiantes interactúan con pacientes y desarrollan un proceso asistencial, pero en el marco pedagógico. Nuestros profesores hacen acompañamiento. Nuestros profesores ayudan a que la experiencia que tuvieron se convierta en verdadero aprendizaje con la reflexión después de la actividad. Eso nos parece fundamental. En resumen, pues el mundo cambió, viene cambiando desde hace rato, la incorporación de la tecnología es una realidad y tenemos que pensar en todas las posibilidades que tenemos. El uso de redes sociales cada vez se fortalece más en la educación. El concepto de ubicuidad. Hoy día creo que lo estamos viviendo y el que no lo entienda, teóricamente lo puede entender fácilmente con dónde están nuestros estudiantes hoy. Están en cualquier parte y debemos entender que la educación no se circunscribe a los muros de las aulas o a los espacios de las clínicas. La educación o el aprendizaje suceden en cualquier parte. Mi estudiante puede estar en el parque, puede estar en la casa de la novia, puede estar en la habitación, y está aprendiendo. Todo el tiempo está aprendiendo y yo tengo que tener eso claro porque me puedo aprovechar de eso. Los dispositivos, la simulación, la evaluación en tiempo real. Ojo con eso, que eso es el futuro de la evaluación, la telepresencia, todo muy adaptativo. Y al final, nosotros como docentes y nosotros como estudiantes tenemos que tener claro que los propósitos, o sea, los perfiles deben cambiar, que tenemos que tener claro cuáles son las necesidades del modelo, del estudiante, de mi universidad, cómo vamos a definir las estrategias didácticas y pedagógicas, cómo las vamos a estar evaluando. Todo esto se tiene que planear. No es que empecemos mañana y yo miro a ver qué hago, no. Es un proceso de planeación, escoger bien la herramienta, vivirnos actualizando. Todos tenemos que cambiar. Todos tenemos que entender que hay una nueva realidad, que es posible aprender, que es posible enseñar en esta nueva realidad y que lo podemos hacer bien porque hay condiciones que así lo permiten. Tenemos que reflexionar y mejorar cada día. No necesitamos partir de cero, no tenemos que inventarnos la rueda cada vez. Para eso estamos en una comunidad en donde podemos compartir e involucrar a todo el mundo. Digamos que el patrocinio de los directivos, el compromiso de los profesores, la motivación de los estudiantes es determinante en este proceso. Muchas gracias. Aquí termino y le doy la palabra a la profesora Diana. No sé si Sí. la profesora tiene alguna pregunta. Profesor Jorge, sí, justamente le iba a hacer esa pregunta, si damos paso a la profesora Diana, porque ya tengo varias preguntas con relación a la presentación que nos ha hecho, a esa experiencia tan valiosa y a cómo en todos los mensajes que nos ha dado nos invita a tener mente abierta, porque realmente para lograr estas transformaciones inmediatas a partir de la pandemia, de la situación de emergencia que vivimos, debemos tener mente abierta y unas aptitudes y actitudes frente a la formación a través de la tecnología. Entonces, creo, no sé si le damos el paso a la profesora Diana para que nos comparta la experiencia específica y posteriormente les planteo las preguntas. Sí, me parece ideal. La profesora Diana nos va a contar una experiencia puntual y al final entre los dos podemos darle respuesta o conversar con los participantes. Perfecto. Bueno, profesora Diana, bienvenida. Tienes apagado el micrófono. Ya, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Voy a complementar un poco lo que el decano les contó frente a los procesos que estamos llevando en la universidad. Quiero confirmar que están viendo mi presentación. Sí, señora. Se ve perfecto. Listo, bueno, muchas gracias. Bien, les voy a contar la experiencia en simulación mediado por tecnología
y aquí nombro a todos mis compañeros del Centro de Simulación que fueron partícipes de este proceso en medio de la pandemia. Voy a retomar algunos temas relacionados con el currículo y cómo está inmerso la simulación, cómo eran las prácticas antes del COVID, cómo es la formación de los estudiantes y docentes, que el decano tocó algunos puntos, y cómo se desarrollaron las prácticas después del COVID, y algunas percepciones de nuestros estudiantes frente a estos procesos. Bien, entonces la simulación es transversal. Ahí, como ustedes ven, está el programa de enfermería, sus 8 semestres. Los 3 primeros son los de ciencias básicas y los otros 5 están dirigidos a la parte del ciclo profesional. La simulación está desde primero a octavo. En cada uno hacemos presencia en competencias blandas, en diferentes procedimientos y en intervenciones más avanzadas que tienen que ver con los estudiantes. Voy a contarles un poco cómo se desarrollaban las prácticas antes de COVID, cómo era ese proceso para los estudiantes. Como bien lo decía el decano, nosotros tenemos una plataforma virtual que es Moodle. Ahí los estudiantes tienen acceso a las guías previo al encuentro de simulación. Los estudiantes las consultan, las revisan, consultan bibliografía, consultan los diferentes videos que tenemos como centro de simulación, y una vez han hecho esta lectura, llegan al centro de simulación a su práctica. Llegan aproximadamente entre 15 y 18 estudiantes y estamos 2 profesores con ese grupo. Se hace una revisión de objetivos, se hace una división de los estudiantes, entonces cada profesor queda con 7 u 8 estudiantes, lo cual nos permite pues mayor interactividad con los chicos. Ya una vez estamos con nuestro pequeño grupo, a través de un caso o directamente, dependiendo de las competencias que se tienen planteadas, hace el desarrollo de la práctica. Aquí estaban en una práctica de manejo de heridas, entonces la profesora ya empieza a hacer apoyo también de imágenes, de trabajo con los simuladores, y desarrollan el caso con los estudiantes. Ya una vez se hace este proceso, pues se hacen algunas evaluaciones, como bien lo decía el decano, y se termina, puede volver a hacer consulta de su guía, y también puede hacer de prácticas libres que tenemos en el centro de simulación. Tenemos hacen otro tipo de sesiones, pueden ver ahí, esto es con paciente simulado. Nosotros tenemos en este momento 23 actores de formación, ellos son profesionales de artes dramáticas. Nosotros les hacemos entrega de un guión previamente, ellos lo pagan y tenemos la actividad con ellos. Al lado pueden ver, es un paciente, en este caso era de 5º semestre, con una alteración mental, y la estudiante le está haciendo el examen mental. En la pantalla al lado derecho es una elaboración de historia clínica, entonces la estudiante interactúa con el paciente, y al otro lado de la cámara está el profesor también con los otros estudiantes haciendo seguimiento del proceso. Una vez se termina este ejercicio con el actor, con el paciente simulado en este caso, se hace algo que se llama debriefing, una reflexión de ese proceso, es decir, cómo se sintió el estudiante en el ejercicio, qué considera que de pronto debe mejorar, y se hace de su ejercicio académico ahí en ese momento. Bien, todo esto que se venía trabajando también, bien docente, y nosotros veníamos haciendo, sin pensar que tal vez esto fuera a pasar, y que, como él bien lo decía, hace mucho se está hablando sobre la competencia digital. Se hizo un proceso de capacitación a los profesores de simulación, donde el 90% de los profesores, parte pedagógica en cuanto a la parte tecnológica. Entonces, tenemos esos 3 componentes que nos han permitido enfrentarnos. Ven en la imagen el proceso que se realizaba con los profesores para la formación en competencia digital, con las diferentes dimensiones que el decano bien los nombraba, donde empezamos con ellos mismos a utilizar algunas herramientas que en este momento han sido muy, muy útiles en el proceso. ¿Qué pasa con los estudiantes? Con los estudiantes también veníamos y venimos trabajando un proceso que es un taller de herramientas digitales. Este taller se trabaja con los estudiantes de primer semestre,
se hace en 3 momentos. En un primer momento donde se les explica, se contextualiza sobre qué es la competencia digital, la importancia que los estudiantes de enfermería tengan esta formación. En un segundo momento, ellos tienen la oportunidad de interactuar con algunas herramientas que nosotros mismos les vamos facilitando y creando para que ellos puedan trabajar, y en el tercer encuentro son ellos los que hacen este proceso. Entonces son ellos los que crean sus sesiones utilizando la gamificación. Entonces, eso ha sido muy bueno, ustedes los ven ahí. Entonces se han notado estos procesos tanto en evaluaciones, en trabajo en aula, estudiantes que han montado sus escenarios para trabajar la célula. Entonces ustedes los ven ahí en la parte izquierda superior trabajando cada uno en su celular, porque entonces había un grupo que exponía sobre qué era la célula, y a través de Socrative ellos iban contestando unas preguntas, iban ganando puntos, y pues así mismo ellos iban aprendiendo en este ejercicio. A la par viene la electiva. Entonces, como lo nombraban, tenemos una electiva que contiene 5 módulos y está dirigida a esa competencia digital para aprender a cuidar. Entonces, aquí cada uno de los módulos se enfoca a cómo debe ser ese cuidado de nuestros pacientes, apoyado también y mediado por tecnología. Y en el último módulo, que se hace énfasis especialmente a toda la parte de seguridad, como bien lo nombraba el decano. Ahí se empiezan a utilizar otro tipo de herramientas, pues un poco más avanzadas a cuando estaban en primer semestre, donde ellos trabajan algunas, ellos mismos elaboran este video donde explican qué es la seguridad en la red. Entonces cada estudiante hace su presentación y se comparte el video para poderlo trabajar, y lo suben a Twitter, lo comparten, y pues les ha servido para otras actividades. Entonces esto nos permitió un poco enfrentarnos a lo que llegó. Entonces hubo un momento que pues se paró el mundo, se paró todo. Recuerdo que fue una mañana que nos dijeron, bueno, pues ya toca todo ahora virtual, entonces cada uno para su casa. Y todos quedamos como en shock. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, hubo un trabajo colaborativo muy importante con los profes del centro de simulación y con el director, con Jorge, donde empezamos a estructurar. Eso fue tal vez, no sé, 1 o 2 semanas que empezamos a estructurar cómo íbamos a hacer nuestro trabajo con los estudiantes, cómo íbamos a desarrollar esas prácticas que teníamos en la parte presencial y ahora llevarlas con apoyo de la tecnología. Entonces, vuelvo y resalto que gracias a esa capacitación que veníamos recibiendo, que los mismos estudiantes tenían, y gracias a nuestro método didáctico del ABP, pues nos permitió ese proceso. Entonces, llegamos con el primer momento, una actividad de primer semestre que era técnicas de comunicación, cómo reforzar esas habilidades blandas en los estudiantes. Nosotros los hacíamos con los actores. En ese momento, cuando llegó el aislamiento, pues no habíamos podido concretar con ellos la actividad. Entonces, cada profe empezamos a utilizar nuestros propios recursos, que eran nuestros familiares, de pronto que vivían en casa, nuestro hijo, nuestra hija, mientras podíamos ver cómo se resolvía. Entonces, aquí vemos un ejercicio. ¿Se escucha? No se está oyendo muy bien. Si quieres, continúa. Bueno, ahí el ejercicio, lo que se le plantea al estudiante de primer semestre, él debía darle una mala noticia a un adolescente, donde le explicaba que el aislamiento se iba a prolongar, que desafortunadamente así pasó a los pocos días y tocó casi hacer la intervención a esta adolescente. Entonces él empieza a hablar, ella pues pone algunas dificultades para que también pues el estudiante y podamos valorar cómo va haciendo ese proceso de él. Obviamente a nuestra actriz, pues le dimos un guión y unas explicaciones cómo debería ser el proceso, pues de acuerdo a las competencias planteadas. Ya una vez se estructuró el trabajo con los actores, hay un profesor que es el que nos ayuda a liderar este programa. Entonces ya logramos hablar con los actores, estructurar cómo iba a ser el trabajo, cómo se podían conectar desde la casa, para que nos ayudaran con ese apoyo en las diferentes sesiones. Aquí tenemos ya un estudiante pues más avanzado, es de 7º semestre,
donde hace una interacción con el actor, un trabajo de valoración del dominio y percepción de la salud, y ella pues le hace diferentes preguntas y hace el desarrollo de la intervención. Entonces, hay un poco en lo que se trabaja. Bueno, sexto semestre. Entonces, hay semestres que se nos complejizaban un poco por las mismas competencias. Entonces, viene adaptación del recién nacido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, aquí los profesores se reunieron, estructuraron una pizarra digital donde se subieron unos videos realizados y estructurados por los mismos profesores desde su casa, porque pues algunas cosas no las teníamos en físico en la oficina. En la pizarra los estudiantes podían ir participando y escribiendo cómo debía ser el orden del proceso de la adaptación neonatal. Entonces aquí es una de nuestras profesoras, desde su casa ella pues consiguió los elementos, un muñeco en este caso, donde ella va haciendo todo el proceso, y estos son los clips de video que ustedes vieron en la pizarra para poder ir haciendo las preguntas a los estudiantes. Bien. Los estudiantes también tenían oportunidad de presentar sus productos. Entonces, habían actividades, así como le decía el decano, de administración de medicamentos, donde utilizábamos o nos apoyábamos de la pizarra digital, o en algunos casos los estudiantes tenían jeringas en la casa, entonces podíamos también hacer un poco ese proceso para el reconocimiento de la jeringa, para hacer todo el trabajo de adecuación, o si no, ellos utilizábamos una aplicación que se llama Storyboard, donde ellos creaban sus historietas, y también pues podíamos ir valorando un poco qué tanta claridad había en el proceso de cada ejercicio. Reanimación, entonces esa era como otro que vamos a hacer. Algunos profesores trabajamos reanimación básica, donde de pronto se le decía al estudiante, con una almohada usted le va a poner una chaqueta, va a colocar la mano de esta manera en el tórax, como para que ellos también fueran teniendo un poquito de trabajo, de habilidad práctica. Y se utilizaba videotalleres, como bien lo planteaba el decano, se utilizaban las pizarras digitales con preguntas y otras aplicaciones que ya las vimos. Para administración y cálculo de dosis, pues se trabajó también con las pizarras digitales, donde ellos de registrar y hacer los ejercicios matemáticos para ir valorando pues la claridad en estos diferentes procesos. Con esto nosotros en este momento podemos decir que pues se cumplió el 95% de las actividades programadas en simulación por parte del programa de enfermería. Y vamos a ver un poco pues qué dicen los estudiantes. Nosotros en estos procesos, en los diferentes periodos académicos, una vez finaliza cada periodo, nosotros tenemos 3 cortes, llamemos así, hacemos unas evaluaciones para conocer pues cómo fue el desarrollo de la actividad, si los simuladores estaban en buen estado, si el docente pues logró utilizar las diferentes estrategias didácticas y hacer el desarrollo de su práctica. Entonces, ¿qué nos encontramos en este momento con esas evaluaciones? Esas encuestas, perdón, las contestaron el 85-90% de los estudiantes. Y aquí podemos ver, y me permito leer la primera, hay muchas, pero digamos aquí reuní algunas que caracterizan este proceso, y es: entendemos que la situación actual con respecto a COVID-19 dificultó el proceso de práctica presencial. Sin embargo, felicito a los docentes por el trabajo que llevan a cabo, por la paciencia y el amor que ponen en cada uno de los encuentros. Entonces, pues nosotros al leer toda esta retroalimentación que nos hacen ellos, pues nos damos cuenta que se hizo un buen trabajo, que se lograron pues las competencias establecidas. Ahí ustedes pueden ver algunas otras observaciones, como que pues eran creativos, eran recursivos, que les gustaba pues las sesiones virtuales, la utilización de diferentes plataformas. Nosotros pues también trabajamos o buscamos quién más nos podía ayudar. Entonces de pronto empezamos a ver algunos proveedores que nos podían facilitar plataformas o algunas aplicaciones para poder trabajar en el aula. Les gustaban mucho los salones simulados. Los salones simulados es porque en Teams, que es la plataforma que utilizamos para las sesiones de videoconferencia, se pueden hacer división. Entonces un profe se iba con sus 6 estudiantes a ese canal y el otro con sus otros 6 o 8 al otro canal. Entonces pues se podía hacer un mejor trabajo. Registran que se cumplen las competencias correspondientes al núcleo o al periodo que se está trabajando.
refieren que pudieron fortalecer el trabajo colaborativo porque había momentos que se hacían juego de roles, entonces se subdividían por grupos los estudiantes, tenían que hacer la consulta y después hacer la presentación, la socialización frente a su grupo de trabajo. Entonces esto para ellos fue muy importante. Pero bueno, así como también nos felicitaban, pues ellos se preguntaban y entendían pues obviamente la situación que ocurre en este momento, entendían que no iban a poder pues tal vez hacer las prácticas en este momento, entonces nos decían, bueno, ¿y qué? ¿Y nosotros como cuándo vamos a ir a la práctica formativa o cuándo vamos a volver a simulación? Que nos extrañaban y estaban ansiosos por volver. Entonces en este momento nos estamos preparando para volver, nos estamos preparando para fortalecer todos los procesos de las prácticas formativas. Entonces, los profesores hemos venido trabajando ya en nuestro centro de simulación. Hemos podido hacer este trabajo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. El audio va un poco atrasado con relación al video, pero no importa. De pronto es mi internet. Entonces, así pues nos estamos preparando otros escenarios más realísticos donde el estudiante pueda sentirse como si está en una sala de urgencias, donde está lleno de pacientes, donde debe protegerse y se refuerza todo el uso de los elementos de bioseguridad y el distanciamiento. Entonces, se están haciendo ya ese trabajo de videos y de mirar qué otros escenarios creamos. Es así como pues estamos en ese proceso de cambio y mejoramiento continuo y más ahora con esta parada, que casi fue como un paro cardíaco, nos detuvimos y tocó volver, nos desfibrilaron muy rápido y tocó volver a iniciar, abiertos a todo lo que pueda venir, abiertos al apoyo a las diferentes instituciones y centros de simulación para trabajar en conjunto y mejorar cada una de las actividades que hacemos para lograr las competencias de nuestros estudiantes, que en este momento pues son muy importantes para nosotros como docentes, como administrativos, como universidad. Muchas gracias. Gracias, profe Diana. Bueno, profe Diana, muchas gracias. Igual, profe Jorge. Tengo un montón de preguntas. Creo que nos han dejado con bastantes inquietudes, bastantes esperanzas y quizás también varias preocupaciones con relación a cómo vamos a hacer ese trabajo en nuestra escuela de enfermería, a cómo redireccionar. De hecho, ya tenemos varios avances con relación a la formación a través del uso de tecnologías, pero como Diana lo acaba de decir, fue un paro cardíaco de un momento a otro que nos dijo, cambiemos, volteemos todo, reorganicemos y reinventémonos, como también ha sido parte de toda la información que se ha manejado alrededor de este proceso que estamos viviendo. Voy a plantearles 3 preguntas relacionadas inicialmente con uso de las tecnologías mismas, con herramientas tecnológicas. Una de ellas está relacionada con si se ha utilizado el Classcraft como herramienta para el aprendizaje en enfermería. La otra, ¿cuál herramienta de Moodle se está utilizando para el caso interactivo? Y la profe Ana Juliana nos dice si el trabajo con competencias blandas como comunicación asertiva, en ese caso pueden utilizarse aislados.com para poder trabajar con estudiantes universitarios. Son 3 específicas en uso de herramientas tecnológicas. Yo hago la introducción y luego Diana me complementa que conoce más detalles sobre todo la aplicación que menciona. El tema de competencias blandas y de habilidades de comunicación, nosotros recomendamos vincular pacientes simulados o pacientes estandarizados. Nos parece que la experiencia con profesionales de la actuación puede ser más controlada y más segura para los estudiantes y para el propósito de formación. Tenemos claro que hay algunas iniciativas en algunas instituciones y hoy día con la pandemia
con estudiantes universitarios. Están usando estudiantes de otras facultades, de otros programas, pero nos preocupa un poco el control de la situación, la rigurosidad del proceso y digamos que la recomendación de nosotros es, porque nos ha ido bien y porque tenemos, digamos, ya varios años trabajando el programa de paciente simulado, utilizar actores de profesión, actores formados, pero sobre todo que hayan tenido entrenamiento en salud. Nos gastamos un poco de tiempo en el manejo de la terminología, en el manejo de las situaciones, en la manera de dramatizar una situación clínica, una alteración de salud, y creo que es una fortaleza de utilizar actores formados y ojalá actores que hayan tenido entrenamiento en simulación en salud. Es la recomendación. Sobre la plataforma Moodle, realmente es una plataforma que cada vez usamos más. El caso digital que les mostré no está